Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema caliente. Un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas, que tanto nos apasiona. Y sí, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles jugosos, en los rumores que corrieron como la pólvora, en las pruebas que supuestamente confirmaban esta unión y en todo lo que impactó a todos los fanáticos de estas dos superestrellas turcas. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Así que sin más preámbulos vamos a desmenuzar esta historia, a analizar cada pieza del rompecabezas y a ver qué tan real fue esta boda secreta. Pero antes de empezar y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque aquí les traemos todas las noticias, rumores y análisis sobre sus series y actores favoritos. Suscríbanse que es gratis y nos ayuda muchísimo. Y ahora sí, comencemos. Primero que nada, para entender bien la magnitud de esta noticia, debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, y también a nivel internacional. Ambos han protagonizado series que han sido verdaderos éxitos, que han cruzado fronteras y que han conquistado a audiencias de diferentes culturas. Hablaremos en detalle sobre sus éxitos, sus carreras individuales, y cómo sus logros individuales contribuyeron a la efervescencia del rumor que nos ocupa. *** El fenómeno Erkenci y la química innegable ***. Ambos actores, como mencioné, tienen una trayectoria impresionante. Demet Özdemir saltó a la fama con Erkenci Pájaro Soñador, una serie que no solo la catapultó a la cima de la popularidad, sino que también le valió el cariño del público por su carisma y talento. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y llena de energía, conquistó a la audiencia desde el primer episodio. La serie, con su trama romántica y divertida, se convirtió en un fenómeno social, generando una legión de seguidores devotos. Por su parte, Can Yaman, ya con una sólida base de fans por su participación en otras producciones, como Dolunay, Luna Llena, consolidó su estatus de estrella con Erkenci. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo exitoso y con una personalidad cautivadora, lo convirtió en el galán soñado por muchas. Su presencia en la pantalla, su porte y su capacidad para transmitir emociones, tanto en momentos cómicos como dramáticos, lo hicieron irresistible para la audiencia. Y aquí es donde entra en juego la magia de Erkenci. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, palpable, electrificante. La forma en que se miraban, la complicidad que se notaba en sus interacciones, tanto dentro como fuera del set, generó una conexión especial con el público. Las escenas románticas entre Sanem y Can, llenas de pasión y ternura, hicieron suspirar a millones. Los fans se enamoraron de la pareja, y no solo de los personajes, sino también de los actores que les daban vida. Esta conexión trascendió la pantalla y se extendió a la vida real. En eventos promocionales, en entrevistas, en las redes sociales, Can y Demet demostraban una cercanía que alimentaba las esperanzas de los fans. Se veían gestos de cariño, miradas cómplices, y una complicidad que iba más allá de la profesionalidad. Los fans, sedientos de más, comenzaron a analizar cada detalle, cada interacción, buscando señales de que algo más estaba sucediendo entre ellos. ***, el deseo de los fans y el auge de las especulaciones ***. Es precisamente esta conexión, esta química y sobre todo, el cariño que el público sentía por la pareja, lo que alimentó el rumor de una relación sentimental entre ellos fuera de la pantalla. Los fans, con la esperanza de ver a esta pareja junta en la vida real, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada like en Instagram, buscando señales de que algo más estaba sucediendo entre Can y Demet. La viralización de las fotos, el análisis de sus publicaciones, la interpretación de sus respuestas en entrevistas, todo se convirtió en material para la especulación. En ese momento, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y conjeturas. Cuentas de fans dedicadas a seguir la vida de los actores al detalle, se dedicaron a analizar cada movimiento, a crear collages de fotos, a recopilar información, y a compartir sus análisis con el resto de la comunidad. Los foros y los grupos de discusión se llenaron de debates apasionados sobre la relación entre Can y Demet. Las especulaciones se intensificaron con cada gesto, con cada foto juntos, con cada comentario en las redes sociales.
Un me gusta en una foto, un comentario cariñoso, una foto en la que se veían cerca, todo era interpretado como una señal de que algo más estaba sucediendo. La imaginación de los fans volaba, creando escenarios románticos y soñando con un futuro juntos para la pareja. Este fenómeno no es exclusivo de Can Yaman y de Method Demir. En el mundo del espectáculo, es común que los fans se enamoren de las parejas de ficción y deseen que esa magia se traslade a la vida real. La proyección de sus deseos y la idealización de los actores son factores clave que alimentan este tipo de rumores. *** El surgimiento del rumor de la boda secreta ***. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, la supuesta boda secreta. ¿Cómo surgió este rumor? Pues bien, todo comenzó con una serie de supuestas filtraciones y comentarios en redes sociales, especialmente en cuentas de fans que seguían de cerca cada paso de los actores. Empezaron a circular rumores sobre una boda en secreto, una ceremonia íntima a la que solo habrían asistido familiares y amigos cercanos. Se mencionaron fechas, lugares y hasta supuestos detalles de la ceremonia. La información, o la desinformación, se propagó rápidamente. Los rumores comenzaron a tomar forma y los fans, ansiosos por creer en la historia, se aferraron a cada detalle, por pequeño que fuera. La supuesta boda se convirtió en el tema de conversación principal en las redes sociales, en los foros de discusión, y en los canales de YouTube dedicados a las telenovelas turcas. Las fuentes de la información eran variadas y, en muchos casos, poco fiables. Comentarios en redes sociales, supuestos testimonios de personas cercanas a los actores, y análisis de fotos y vídeos se convirtieron en la base de la rumorología. La falta de confirmación oficial por parte de Can Yaman y de Method Demir alimentó aún más la especulación. ***Las diferentes versiones y los supuestos lugares de la boda ***. A medida que el rumor se extendía, comenzaron a surgir diferentes versiones sobre el lugar y la fecha de la supuesta boda. Esto es algo común en este tipo de rumores, donde la falta de información oficial permite que la imaginación de las personas vuele y que se creen diferentes escenarios. ***Italia ***. Algunos afirmaban que la boda se había celebrado en Italia, país donde Can Yaman es muy popular gracias a sus series y a su buen manejo del idioma. Se mencionaban lugares como Roma, Florencia, o alguna ciudad de la costa amalfitana. La supuesta razón para elegir Italia era la privacidad, ya que Can Yaman era más conocido en ese país que de Method Demir, y la boda podría pasar más desapercibida. Turquía Otros aseguraban que la boda había tenido lugar en Turquía, pero que la pareja había sido muy cuidadosa en mantenerla en secreto. Se hablaba de una ceremonia íntima en una finca privada, lejos del ojo público. La razón para mantenerla en secreto era proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Una ceremonia civil y una celebración íntima Se mencionaba que la boda había sido celebrada en dos partes. Primero, una ceremonia civil discreta, a la que solo habrían asistido los familiares más cercanos. Después, una celebración más íntima con amigos y familiares, en un lugar secreto y apartado. Fechas variadas Las fechas de la supuesta boda también variaban. Algunos decían que había ocurrido en el verano, durante la temporada de vacaciones de los actores. Otros mencionaban fechas específicas, incluso días concretos, en las que supuestamente se había celebrado la ceremonia. La falta de una versión oficial y la proliferación de diferentes escenarios dificultaban aún más la verificación de la información. Los fans se debatían entre creer en una versión u otra, y la incertidumbre alimentaba la curiosidad y el interés. Las pruebas y su descrédito Como en cualquier rumor que se respete, las pruebas jugaron un papel importante. En este caso, las supuestas evidencias de la boda secreta eran fotografías y vídeos que, supuestamente, demostraban que Can Yaman y de Method Demir se habían casado. Sin embargo, estas pruebas fueron rápidamente cuestionadas y desacreditadas. Fotos de baja calidad y manipuladas Se filtraron algunas fotos supuestamente de la boda, pero la calidad de las mismas dejaba mucho que desear. Las imágenes eran borrosas, poco claras, y en algunos casos, parecían haber sido retocadas o manipuladas con Photoshop. Esto generó dudas sobre su veracidad y llevó a muchos a cuestionar su autenticidad. Análisis detallado y escéptico Los fans, con la ayuda de expertos en edición de imágenes, comenzaron a analizar las fotos con detenimiento.
Detectaron anomalías, errores de edición, y discrepancias en la iluminación y los colores. El análisis detallado de las fotos reveló que no eran auténticas y que habían sido manipuladas para parecer que Khan y Demet estaban juntos en una boda. Inconsistencias en la ropa y los accesorios Algunos intentaron buscar pistas en la ropa y los accesorios que llevaban los actores en las fotos. Sin embargo, no se encontraron coincidencias con las prendas que habían utilizado en otros eventos o apariciones públicas. Esto generó aún más dudas sobre la veracidad de las fotos. Contradicciones en las fechas y los lugares Se intentó relacionar las fotos con las fechas y los lugares mencionados en los rumores, pero no se encontraron coincidencias claras. Las fechas no coincidían con los compromisos laborales de los actores, y los lugares no se correspondían con los destinos que habían visitado en ese momento. Las pruebas resultaron ser poco convincentes y, en la mayoría de los casos, falsas o manipuladas. Esto, sumado a la falta de confirmación oficial, llevó a la conclusión de que la supuesta boda secreta era, en gran medida, un rumor infundado. El silencio de los protagonistas y su impacto El silencio de Can Yaman y Demet Özdemir ante los rumores de la boda secreta fue un factor clave que contribuyó a alimentar la especulación. Ninguno de los dos actores hizo declaraciones al respecto, y sus equipos de prensa tampoco emitieron ningún comunicado para desmentir o confirmar la noticia. Interpretaciones del silencio El silencio de los actores fue interpretado de diferentes maneras. Algunos pensaron que era una forma de proteger su privacidad y de mantener la supuesta boda en secreto. Otros creyeron que simplemente no querían darle importancia al rumor y que preferían ignorarlo. También existía la posibilidad de que no quisieran negarlo para no restar atención a su trabajo. El papel de los representantes Los representantes de los actores suelen ser muy celosos de la imagen pública de sus clientes. Su silencio en este caso podría indicar que no querían darle legitimidad al rumor o que preferían no entrar en polémicas. La importancia de la privacidad La privacidad es un aspecto fundamental en la vida de los famosos. Los actores especialmente suelen ser muy cautelosos a la hora de compartir detalles de su vida personal. El silencio podría ser una forma de proteger su intimidad y de evitar la intromisión de la prensa. La incertidumbre generada El silencio generó aún más incertidumbre y alimentó las especulaciones. Los fans, ávidos de información, se preguntaban por qué los actores no se pronunciaban al respecto. El silencio se convirtió en una especie de confirmación tácita, aunque, como ya hemos visto, no era necesariamente así. El silencio, en lugar de aclarar la situación, la oscureció aún más. La falta de una respuesta oficial dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones y contribuyó a mantener el rumor vivo durante mucho tiempo. La verdad detrás del rumor, ¿qué hay de cierto? La respuesta a la pregunta del millón, ¿qué hay de cierto en todo esto?, es bastante sencilla, probablemente muy poco. A día de hoy, no hay pruebas fehacientes de que Can Yaman y Demet Özdemir se hayan casado en secreto. Lo más probable es que todo haya sido un rumor alimentado por la gran química que existía entre ellos, por el cariño que los fans les tienen, y por el deseo de verlos juntos fuera de la pantalla. Es importante recordar que los fans a veces idealizamos a nuestros actores favoritos y proyectamos nuestros propios deseos en ellos. Y en este caso el deseo de ver a Can y Demet juntos, casados y felices, fue tan fuerte que generó este rumor, que al final, se propagó como la pólvora. El cariño y la admiración por los actores, combinados con la idealización romántica, crearon el caldo de cultivo perfecto para que el rumor prosperara. La química en pantalla y su influencia La química innegable que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue el principal motor del rumor. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban, y las escenas románticas que protagonizaban, crearon una conexión especial con el público. El deseo de los fans El deseo de los fans de ver a Can y Demet juntos fuera de la pantalla fue otro factor clave. Los fans se enamoraron de la pareja, y no solo de los personajes, sino también de los actores que les daban vida. Querían que su amor trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. La idealización y las proyecciones Los fans, a veces, idealizamos a nuestros actores favoritos y proyectamos nuestros propios deseos en ellos.
En este caso, el deseo de ver a Khan y Demet juntos, casados y felices, fue tan fuerte que generó el rumor. La falta de confirmación oficial La falta de confirmación oficial por parte de Can Yaman y Demet Özdemir alimentó aún más el rumor. El silencio de los actores fue interpretado de diferentes maneras, pero en última instancia, contribuyó a mantener la especulación. La importancia de la verificación Es importante recordar que en el mundo de las redes sociales y de la información en línea, es fundamental verificar las fuentes y ser cautelosos con la información que consumimos. En resumen, la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir fue, en gran medida, un rumor infundado, alimentado por la química entre los actores, el cariño del público, y el deseo de verlos juntos. ¿Qué pasó después? Las carreras individuales y la vida personal Después de que el rumor de la boda secreta se desvaneció, la vida de ambos actores continuó su curso. Can Yaman y Demet Özdemir siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su posición como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Can Yaman, éxito internacional Can Yaman, tras el éxito de Erkenci Kuş, decidió apostar por una carrera internacional. Protagonizó series en Italia, como Viola come il mare, y continuó trabajando en Turquía. Su presencia en el mundo de la moda y la publicidad también se mantuvo activa, y se convirtió en un referente de estilo y elegancia. Sus seguidores se multiplicaron en diferentes países, y su fama trascendió las fronteras turcas. Demet Özdemir, consolidación y nuevos proyectos Demet Özdemir siguió trabajando en proyectos televisivos y en el cine. Protagonizó series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, y demostró su versatilidad como actriz. Su carrera continuó en ascenso, y se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Actividad en redes sociales Ambos actores continuaron siendo muy activos en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus trabajos y de su vida personal. Sus publicaciones eran seguidas por millones de fans, y sus redes sociales se convirtieron en una ventana a su vida y a sus proyectos. Relaciones personales Ambos actores, en sus vidas personales, siguieron su camino. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022 y Can Yaman ha mantenido su vida amorosa discreta. La vida siguió su curso y tanto Can Yaman como Demet Özdemir continuaron su camino, cosechando éxitos y consolidando sus carreras profesionales. El impacto del rumor, ¿cómo afectó a los actores? El impacto del rumor de la boda secreta fue principalmente mediático y en el ámbito de las redes sociales. Si bien generó una gran expectación y mantuvo a los fans en vilo durante semanas, no tuvo un impacto real y significativo en la vida personal o profesional de los actores. Expectación y especulación El rumor generó una gran expectación y mantuvo a los fans de Can y Demet en vilo durante semanas. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios y de teorías. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia, aunque sin darle demasiada credibilidad. El impacto en las redes sociales Las redes sociales fueron el epicentro del rumor. Los fans compartieron sus teorías, analizaron fotos y vídeos, y debatieron sobre la veracidad de la noticia. Las publicaciones relacionadas con el tema se multiplicaron, y el hashtag CanDemet se convirtió en tendencia en varias ocasiones. Poca afectación a la carrera profesional A pesar de la gran expectación, el rumor no tuvo un impacto significativo en la carrera profesional de los actores. Ellos siguieron trabajando y los fans siguieron apoyándolos, independientemente de si estaban casados o no. Sus proyectos continuaron siendo exitosos, y su popularidad se mantuvo intacta. La importancia de la privacidad El rumor sirvió para reafirmar la importancia de la privacidad en la vida de los famosos. Los actores en general prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público, y el rumor puso de manifiesto la necesidad de proteger su intimidad. La fortaleza del vínculo con los fans A pesar del rumor, el vínculo entre los actores y sus fans se mantuvo fuerte. Los fans continuaron apoyándolos en sus proyectos y mostrando su cariño y admiración. El rumor, en última instancia, no afectó negativamente la relación entre los actores y su público.
En resumen, el impacto del rumor fue principalmente mediático y en el ámbito de las redes sociales. No tuvo un impacto real y significativo en la vida personal o profesional de los actores. Conclusión y reflexiones finales. Hemos llegado al final de este vídeo, amigos. Hemos desentrañado la historia de la supuesta boda secreta de Can Yaman y de Method Demir, analizando los rumores, las pruebas, el impacto y sobre todo, la realidad detrás de esta historia que mantuvo a los fans en vilo. Como pudimos ver, la boda secreta fue en gran medida un rumor alimentado por la gran química entre los actores y por el cariño que el público les tiene. Es importante recordar que aunque nos encanta seguir la vida de nuestros actores favoritos, debemos ser cautelosos con la información que consumimos en Internet y siempre verificar las fuentes. La importancia del análisis crítico. Es fundamental analizar la información de forma crítica, especialmente en el mundo de las redes sociales. No debemos creer todo lo que vemos o leemos, y debemos verificar las fuentes antes de dar por cierta una noticia. La protección de la privacidad. Los famosos, al igual que cualquier persona, tienen derecho a la privacidad. Debemos respetar su intimidad y no invadir su vida personal. El poder de la imaginación y el deseo. El deseo de ver a nuestros actores favoritos juntos, casados y felices, puede ser muy fuerte. Sin embargo, no debemos dejar que nuestra imaginación nos juegue malas pasadas y debemos mantener los pies en la tierra. La importancia de la verificación. Siempre que veamos una noticia o rumor, debemos tratar de verificar la información antes de creerla. Esto significa buscar fuentes confiables y contrastar la información. El respeto por los actores. Los actores son personas con sentimientos y emociones. Debemos respetarlos y no hacer comentarios o juicios que puedan afectar su vida personal o profesional. La disfrute de la ficción. Disfrutemos de las series y películas que nos gustan sin confundir la ficción con la realidad. El agradecimiento a los fans. Agradezco mucho su tiempo y su compañía. Los fans son el corazón de la comunidad de las telenovelas turcas y su pasión es lo que nos mantiene motivados para crear contenido. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que alguna vez hubo algo entre Can Yaman y The Method Demir, o que todo fue producto de la imaginación de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus opiniones y sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, los invito a que activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.